mis queridos amigos y amigas de Géminis. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Les recuerdo que mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita. Así que si te gustaría participar, te invito a que te conectes al chat en vivo, y si estás viendo este video después del estreno y te gustaría participar en las actividades, tienes que suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de un próximo estreno. También le estoy invitando a suscribirse a mi nuevo canal de interactivos, donde también vamos a estar haciendo lecturas de amor, lecturas de espiritualidad, de desarrollo personal, de carrera también, y otros temas que les puedan interesar. Les estoy dejando el link aquí abajito en los comentarios. Ok, Géminis, ya listos para comenzar. Te voy a pedir que tomemos 3 respiraciones profundas y comencemos con esta canalización. Siento que nunca te podré entregar lo que buscas y estoy dejándote ir. Me asusté de lo que estaba sintiendo por ti y me fui, lo siento. Hay una parte de mí que siente que este ciclo no está terminado. Siento que fuimos poco recíprocos, sé que nunca fui recíproco realmente contigo. Sueño despierte contigo, desearía que fuese realidad. Desearía decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Por sobre todas las cosas te pido que puedas sanar, porque no me siento lo suficientemente bueno para ti. La verdad es que tengo formas muy malas y tóxicas de hacer las cosas. Por favor, ámate a ti mismo primero, por sobre todas las cosas. Ok, Géminis, un poco complejo este mensaje canalizado. Es una persona que te quiere, pero sin embargo siento que no se siente lo suficientemente bueno o buena para estar contigo. Recuerden que esta lectura no tiene géneros. Con el Rey de Espadas al reverso me da la impresión de que tu persona puede tener comportamientos o formas de decir las cosas que son muy tóxicas. E incluso siento que o tú o esta persona pueden estar lidiando con un nuevo amor, pero todavía ya está ahí una especie de conexión. Es una persona que le gustaría disfrutar contigo, pero sabe que no se puede entregar de buena manera. Con el 5 de Pentáculos al reverso, la carta de no sentirme suficiente, y nuevamente nos dice nunca te podré entregar lo que buscas, es una persona que no se siente lo suficientemente bueno o buena para ti. Me gustaría mirar un poco más como siempre. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta situación o esta persona de Géminis? Es como una gran falta de autoestima principalmente. Hasta incluso siento que me pueden estar mostrando una persona un poco narcisa. Insiste en que tiene el corazón muy roto por no estar contigo, pero al mismo tiempo no está haciendo nada. Sí, puede haber nuevo amor. Ya hay una reina de pentáculos y una emperatriz, pero me llama la atención la cantidad de cartas al reverso que tiene. Es como que siento que no se acerca a ti también como por orgullo. Esta es una persona que tiene una personalidad un poco compleja para mí, porque le falta mucha valentía para estar contigo, pero finalmente... Ok, esto está interesante. ¿Por qué hay un paje de pentáculos aquí? Ok. Es de espadas. Siento que después de ciertos eventos desafortunados o ciertos quiebres con la carta de la torre, esta persona se puede volver a acercar a ti. Sin embargo, con la rueda de la fortuna en reverso nos muestran así como, bueno, ten cuidado. Ten cuidado porque esta persona realmente está contigo porque quiere estar contigo y hacer las cosas bien contigo, o quizá porque se va a sentir solo o está teniendo un quiebre en tu vida y necesita cierto apoyo emocional. Esa es como la vibra que me viene con esta lectura. Están un poco complejas las lecturas de esta semana. ¿Qué quieren que les diga? Me gusta a mí hacer lecturas bonitas y
Y esta semana no quieren. Siento que las energías están un poco duras para esta semana. Siento que sí le gustaría hablar contigo y puede tener cierto nivel de comunicación. Yo te diría ten cuidado porque para hacer una lectura de amor hay una carta de copas y está al reverso. Es una persona que toma decisiones un poco tóxicas. Hay quiebres acá, hay dolores y esos quiebres principalmente tienen que ver con que tu persona no hace ciertas cosas. Es que una persona que no demuestra, que no hace, que no se siente suficiente, entonces son muchas cosas pasando y a la vez nada mucho pasando. También pueden estar en silencio bloqueados. La verdad es que esta es una lectura muy difícil, porque siento que tu persona sí te quiere, pero al mismo tiempo sus miedos, sus inseguridades lo retienen bastante, entonces eso lo retiene de hacer. Por eso les digo, como que pasan muchas cosas a nivel emocional, donde estamos como muy envueltos en esta situación, quizá pensando mucho acerca de esta situación, pero al mismo tiempo no está pasando mucho porque tu persona no está tomando acción al respecto. Espero que se entienda lo que les acabo de decir. Bueno, para quien es la lectura, me imagino que lo va a entender. Vamos a ver un poquitito más. Me gustaría ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Sagitario, un Acuario, un Aries, otro Géminis, uno más. Géminis nuevamente. O un Cáncer. Recuerda que estos signos no son limitantes, Géminis. Me gustaría ver si es que esta conexión es recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para Géminis. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría ver si es que esta conexión es recomendable para Géminis. ¿Es esta conexión recomendable para Géminis? Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Nos dice, ya estás listo para soltar y dejar ir. Confía que puedes elegir otra dirección u otra persona u otro nuevo amor para tu vida. Estas cartas nos están diciendo, por favor, Géminis, ya es hora de soltar, dejar ir y elegir una nueva dirección. Aquí no veo mucho pasando, por lo menos por ahora. Es como que, bueno, siempre estas lecturas salen un poco complejas, la verdad. Pero tu principal recomendación es elegir una nueva dirección y soltar. Y miren, abajo del mazo ahí nos muestran el éxito en soltar, dirigirte a otro camino. Me gustaría explorar un poco más. Recuerden que no nos corresponde a nosotros o al tarot decirte qué es lo que tienes que hacer. Recuerda que tu guía más importante es tu propia intuición que está dentro tuyo. Esa es tu guía más divina, por así decirlo. Voy a poner 3 cartas ahora en la mesa que nos pueden hablar de forma un poco más especializada la situación de ustedes, así que te invito a participar en este interactivo. Puedes elegir una de estas 3 cartas y vamos a profundizar levemente en situaciones un poco más particulares, ¿ok? El primer grupo, está la carta del loco al reverso. Esta persona le cuesta comprometerse. El loco al reverso no es alguien que está disponible, emocionalmente disponible para tener una conexión profunda. Es un alma libre. Le cuesta comprometerse. Para el segundo grupo está la carta de la torre, quiebre, separaciones. Pero también esto es parte de un despertar espiritual y parte de un proceso de separación. De que ese proceso de separación resulta clave para trabajar en nuestra propia expansión. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nos aparece la carta de la torre, es como el mundo rompiendo algo o pidiéndonos cierta separación para que te puedas trabajar en ti mismo, para que puedas recibir cosas mejores de las que tienes actualmente. Por eso son parte de un despertar espiritual. Bien. Y con la carta de la estrella, aquí puede haber un poco más de esperanza con la carta de la estrella, pero principalmente siento que nos hablan de que está recibiendo guía divina con respecto a esta conexión. Esta carta siento que más allá de la conexión en sí, tiene que ver contigo, con conectarte con una versión más auténtica de ti mismo y seguir el camino que te pide tu corazón, ¿no? Esta carta principalmente te están diciendo, tus guías espirituales te están acompañando, sigue la iluminación de esa estrella, sigue tu intuición. Para algunos también pueden estar hablando
de que tu intuición puede ser elevada o tus habilidades psíquicas se pueden estar elevando. Así que sigue trabajando en ti y ya vas a encontrar la iluminación. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Géminis. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Géminis? Ok, el 6 de pentáculos, el 6 de pentáculos, el 6 de bastos, en la carta del mago, el as de bastos, el 3 de bastos. Ok, es como que... qué rabia, ¿no? Es como una persona que tiene las intenciones de hacer las cosas bien contigo. Es como si quisiera ganarte de vuelta. Ojo, nuevamente, siento que es una persona bastante orgullosa, pero no manifiesta lo que quiere manifestar. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, Géminis, ¿esto realmente me sirve o no me sirve? Cierta acción puede ser tomada hacia ti, pero principalmente siento que tiene que ver con liberarse de esto. ¿Por qué? Porque tu persona cae en este 7 de espadas que tiene que ver principalmente... Esta es como la carta de los malentendidos, la carta de la traición y la carta como de... ¿Cómo les voy a explicar? Esta es como la carta del ladrón. Entonces como que después de todo esto, que antes se veía un poco más bonito, como que quiere tomar acción, no la toma, se va, se escapa, evade. Entonces, ¿a nosotros de qué nos sirve eso? Y esto es parte de nuestro empoderamiento, cuidar tu propia energía y trabajar en este proceso de por qué estoy atrayendo a este tipo de personas que no están emocionalmente disponibles a mi vida. Podemos elegir distinto desde acá. Porque yo veo que después de todo como que quiere, pero no quiere, pero luego no actúa. ¿Bien? Es como si actuara en contra de sí mismo. Es muy loco, muy loco. Yo este tipo de conducta realmente no la entiendo, pero pasa bastante cuando estamos haciendo esta lectura generales que es como muy indeciso. Como que te quiero, pero no lo hago. Bueno, ya sabemos también que las relaciones no lo es todo el amor, lamentablemente. Hay cosas que simplemente no están destinadas a funcionar. Entonces siento que es tu energía, Géminis, la que tiene que recuperarse y moverse hacia adelante. Siento que puede haber nuevo amor para ti. Así que bienvenido, porque acá recuerda, esta persona nos está diciendo, nunca te podré entregar lo que buscas. Entonces, ¿de qué nos sirve invertir nuestra energía en algo que sabemos que quizá no está teniendo ninguna proyección? Vamos a sacar brevemente un par de cartas que nos hablen de ti y consejos para ti antes de irnos, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos dicen acerca de Géminis? Madurez. Esto es parte de tu proceso de madurez, ya sea como entiendas esto. También hay muchas cartas de flores acá. Es como florecer y recordar quién eres, madurar y como no volver a cometer los mismos errores. Hay algo acá conectado con la culpa en tu cabeza, culpa con cómo sucedieron las cosas o que esta persona se tiene que conectar con la culpa, pensamientos acerca del pasado, pero si no estamos aferrando al pasado, porque la culpa está aferrada al pasado, no nos estamos permitiendo avanzar. Sea como sea, este proceso o esta conexión te está ayudando a tomar mucho más conciencia de ti mismo, de ti misma. Por eso estamos ganando más madurez. Nosotros podemos tener 100 años y vamos a seguir madurando y seguir creciendo. Qué linda lectura. Te está invitando a soltar cualquier culpa que tengas del pasado y comenzar a conectarte con esa mejor versión de ti mismo. Tomar autoconciencia para, sea como sea, no volver a cometer los mismos errores, quizá prestar más atención, cualquiera sea la forma en que te llegue este mensaje, ¿no? Vamos a sacar un último consejo para ti. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir para Géminis hoy? Dice, restaura el balance entre tú y los otros, porque tú también eres importante, o viceversa. Esto también tiene que ver con estar midiendo el equilibrio que hay en una conexión. Si es que yo siento que la conexión está desequilibrada, ¿para dónde está desequilibrada? ¿Estoy dando lo suficiente o no? ¿O esta persona está dando o no dando lo suficiente? ¿O quizás estoy dando de más? ¿Bien? Esto tiene que ver con balancear la energía del dar y recibir, ¿ok? Esos son los consejos primordiales para ti, Géminis. Espero que te sirvan, que te puedan ayudar.
Sin duda nos vamos a ver en las próximas lecturas, así que un abrazo desde el alma, que tengan un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.